de quien pude aprender mucho los pocos días que pude estar junto a él, porque es una eminencia en el tema de la educación virtual, pero lo vamos a ir conociendo poco a poco. Él es Giancarlo De Agostini, ¿no? El gran Giancarlo De Agostini. Él es dedicado a la educación desde hace mucho tiempo, un italiano, pero que ha vivido mucho tiempo aquí en el Ecuador y que tiene también su nacionalidad ecuatoriana. Él está casado o estuvo casado con un ecuatoriano, tiene su descendencia ecuatoriana, pues hoy está aquí en Cuenca y es una persona que vale la pena conocerlo porque vamos a aprender mucho de él. Bienvenido, Giancarlo, gracias por acompañarnos. Encantado, Patricio, de estar en tu programa, no solamente por la importancia que tiene Telecuenca, sino por estar con un amigo. Vaya, qué amable, muchas gracias. De nada. Esta es su casa, Giancarlo. De nada. Y pues cuénteme, ¿quién es Giancarlo De Agostini? ¿De dónde surge este italiano? De ancestros importantes. Bueno, fíjate, la historia o el contexto es un poco largo. Yo inicié mis estudios en los Estados Unidos. Salí de Italia a los 18 años, me fui directamente a Estados Unidos. Allí realicé la ingeniería electrónica, luego la maestría en ciencias de la computación y finalmente decidí, porque estuve trabajando durante 25 años en una muy buena universidad, la Universidad Simón Bolívar en Caracas, reconocida internacionalmente, y entonces, como estuve trabajando durante 25 años en la educación, decidí obtener el PhD en educación para cerrar un ciclo importante en mi vida. Trabajé en la Universidad Simón Bolívar durante estos 25 años, por supuesto como docente en el área de matemáticas y computación, pero también tuve diversos cargos administrativos, docente administrativos, como por ejemplo director de una biblioteca de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, fundé y dirigí el centro de computación, también el archivo de la universidad, fui secretario durante un tiempo, secretario encargado, dirigí un posgrado en Ciencias de la Información y otros detalles que no vamos a entrar demasiado. Por ahora eso. Bueno, luego... estuvo de vicerrector en alguna universidad también aquí en el Ecuador ya. Bueno, en el Ecuador, luego, por supuesto, me jubilé por las canas pues que tengo. Pero el otro día un amigo me decía, la jubilación viene de júbilo, de alegría, de entusiasmo, alegre, ¿no? Pero uno está alegre, ¿por qué? Porque empieza a trabajar más. Cuando uno se jubila, que es júbilo, al menos para mí es para trabajar más y ir a distintos sitios para uno aportar lo poco que sabe, pues para aportar. La experiencia que se ha vivido, ¿no? Porque la experiencia es lo más importante dentro de la academia docente. Uno da sus primeros pasos, pero la experiencia, el trabajo de todos los días es la verdadera enseñanza realmente. Luego me jubilé, empecé a trabajar en esta universidad, la Simón Bolívar, a los 25 años, me jubilé a los 50, ya hace varias décadas, y decidí venir al Ecuador con toda mi familia, mis 4 hijos que nacieron en Venezuela, tienen la ciudadanía italiana, por supuesto. Uno de ellos está muy entusiasmado para obtener la nacionalidad ecuatoriana. Así que, bueno, llegando al Ecuador, lo que yo sabía era trabajar en universidades, entonces empecé a trabajar a tiempo completo en la Universidad de las Américas, luego en la Andina Simón Bolívar, en Flaxo, y antes de venir aquí a la Universidad Católica de Cuenca, trabajé en el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Allí estuve de director de educación continua,
pero vicerrector no, vicerrector no. Veamos si en algún momento sucede eso en esta universidad o en otra, pero sí fui en la primera secretario de la universidad. Llegando al Ecuador, después de un par de años, logré mi sueño. Mi sueño, que no lo pude hacer en Venezuela, lo logré en Ecuador. Crear, junto con otras personas, por supuesto, un colegio virtual totalmente en línea, desde octavo de básico hasta tercero de bachillerato. ¿Cuál es ese colegio? ¿Cuál es ese colegio? ¿Cómo se llama o dónde lo podemos ver? El colegio está vigente, ¿no? Está activo. Ya ha cumplido más de 13 años, por supuesto es un colegio privado para gente de escasos recursos. El colegio ya tiene más de 13 años y el nombre del colegio es Colegio Virtual Iberoamericano. La página es CBI, C de colegio, B de virtual, la I de interamericano, y de iberoamericano.edu.es. La EDU de educación y S de Ecuador. Fundado en Ecuador, adicionalmente ha ganado varios premios internacionales. Ganó un premio por implementación tecnológica en Suecia y ganó el segundo premio y ganó un primer premio japonés como la implementación educativa con apoyo a la tecnología en forma innovadora. Por supuesto que hoy en día un colegio con estas características no es algo novedoso, pero en su tiempo, hace ya 13 años, fue muy novedoso. Inclusive, para iniciarlo recibimos un aporte de la UNESCO, después también del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su proyecto FOMIN, o sea que ha tenido mucha resonancia nacional e internacionalmente. Llegó a tener aproximadamente unos 2.000 estudiantes y básicamente es para personas en vulnerabilidad o económica o académica, porque son adultos que no han terminado el bachillerato. Entonces ellos aprovechan y estudian y es relativamente económico y becamos casi el 50% de los participantes, por supuesto, con ayuda del sector privado y público. ¿Y cuál es la condición para que una persona pueda estudiar virtualmente un colegio, un bachillerato? En virtual, básicamente ser mayor de 18 años. ¿Mayor de 18 años? Sí. Así lo exige el Ministerio de Educación y el resto de los requerimientos son los que fija el Ministerio de Educación, porque es un colegio oficial aprobado por el Ministerio de Educación. Básicamente esos son los requisitos. ¿Y cómo trabaja el estudiante cuando tiene cultura física, por ejemplo? La educación física, cuando tiene que hacer cosas... En este tipo de colegio, cultura física está exenta. Como también uno de los requisitos, que es el examen médico, no lo tienen que realizar, porque por supuesto es a través del computador en línea. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen computador? Pueden ir a cualquier cafenet, infocentro de los municipios, que de paso son gratuitos. También hemos llegado a estudiantes, a jóvenes en centros de retención, tanto en Guayaquil como en Ibarra, como en Quito tanto en centros de retención para jóvenes hombres y también para jóvenes mujeres. Las mujeres están estudiando mejor que los hombres, son más aprovechadas. ¿Qué tiempo le toma a una persona cuando ingresa a su colegio? ¿En qué tiempo puede graduarse? Fíjate, pueden ingresar por razones del Ministerio de Educación, no es que pueden hacer 2 o 3 años en uno. Cada año por año dura 10 meses aproximadamente. Y el trabajo es totalmente en línea por computador. Tenemos alianzas con distintos infocentros, por supuesto en los centros de retención de los jóvenes, tanto mujeres como hombres. Hay bibliotecas, hay un pequeño infocentro con computadores, conexión a internet.
Para ellos es una oportunidad increíble, porque a través del colegio, a través de la internet, al menos pueden salir a la sociedad, porque siempre permanecen recluidos. Entonces el estudio es una oportunidad para ellos, inclusive para tomar aire, así sea a través de un computador conectado a internet. Eso es importante, ¿no? El poder tener esos espacios en donde la gente sin duda encuentra también a otras personas que tienen un mismo objetivo, un mismo interés, y eso le da un valor importantísimo al proceso de educación. Nosotros estamos conversando con el gran Giancarlo De Agostini. Él es un brillante doctor que maneja el tema de la educación, pero él es un apasionado por la tecnología, por la educación virtual. Pues bien, nosotros queremos invitarles a ustedes, queridos amigos, a hacer una pausa. Al volver estaremos conversando con Giancarlo sobre un tema importante, que es la virtualidad. Cómo manejar el tema de la virtualidad en la educación, porque muchas veces nos puede asustar el tema de la virtualidad. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas? Ya nos ha dicho, el tiempo es el mismo que la presencialidad de alguna manera, pero tiene sus particularidades. No se vayan, queridos amigos, ya venimos enseguida con el gran Giancarlo De Agostini, que nos está comentando sobre este nuevo proceso importante de educación, la educación virtual, un reto importante. Ya venimos. Queridos amigos, estamos conversando con este caballero, un profesional sin duda, enamorado de la tecnología, apasionado por la educación y con un don especial de poder llegar a la gente, poder llegar a sus estudiantes. Él tiene esa característica de rápidamente hacerse querer de sus estudiantes, ¿no? Es su forma de ser, es ya su naturaleza, y es lo que le hace especial y merecedor de la confianza de las autoridades para una responsabilidad importante que ya la vamos a estar conversando más adelante. Pero bueno, mientras tanto, queremos conversar con Giancarlo sobre la educación virtual. Cuando me habla usted de educación virtual, yo me imagino un computador, me siento en el computador y voy a recibir clase por el computador. Pero cuéntenos un poquito más, ¿qué es la educación virtual? ¿Por qué surge esto? ¿A quiénes va dirigido? ¿Qué nomás puedo estudiar virtualmente? ¿Puedo estudiar todo o no? ¿Hay limitaciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los problemas? Pues aquí está el experto para tratar ese tema. Muy bien, Patricio. Todo este cúmulo de preguntas, si no las contesto, me las vas recordando. No, cuidado, que yo las tengo contra las mallas aquí. ¿Qué es la educación en línea, la educación virtual, el e-learning, la educación a distancia con las tecnologías? Se utilizan muchos de estos términos y a veces hay confusión. Conocemos la modalidad presencial. La semipresencial también hay distintas formas de llevarla adelante. Es básicamente una educación donde tenemos clases presenciales con el docente, pero donde la mayoría de la información, discusiones, preparándonos para la clase presencial y allí sí llegar a profundizar el tema, normalmente la recibimos por internet. ¿De qué forma por internet? Los procesos educativos en línea normalmente se ofrecen al participante a través de una plataforma. ¿Qué es una plataforma? Hay distintos tipos de plataformas, pero la nuestra es un gestor o administración de cursos en línea. Es un sistema, es un programa, digamos, gigantesco, donde hay una cantidad de recursos que el docente puede crear material en texto, crear videoconferencia, producir videoconferencia en el momento que sea adecuado. También puede introducir videos propios o tomados de internet. Hay una serie de recursos en internet llamado REA o recursos educativos abiertos que se utilizan en todo el mundo.
la UNESCO los promueve una gran cantidad de universidades famosas, y aquí en el Ecuador también lo promovió la CENESID. ¿Por qué? Son recursos, como lo dice la palabra, abiertos, disponibles a todo público, gratuitos, eso es muy importante. Entonces el profesor puede, a través de esta plataforma o sistema de cursos en línea, que administra cursos en línea, introducirlos en su curso. Y realmente hay casi un centenar de recursos en esta plataforma o sistema que el docente, diseñador del curso, puede utilizar. Algo que me gusta enfatizar es que la educación en línea, me gusta ese término, síncrona, y ya explicaremos en forma sencilla qué significa síncrono o asíncrono, es una educación que no sustituye la presencial, o apoya la presencial, o en momentos en que un estudiante, ya sea por adulto, porque trabaja, una joven embarazada que no puede ir a la universidad por falta de tiempo. Por movilidad, me tocó viajar. Exacto. Por ejemplo, militares que tienen que viajar al exterior. Hay agregados militares que van, por ejemplo, a Rusia, a China o a cualquier otro país con su familia. Sus hijos han estudiado, están estudiando a través de, por el ejemplo que di anteriormente, el colegio virtual. Y por supuesto, como es aprobado por el Ministerio de Educación, es válido en el Ecuador, así estén estudiando en Corea del Sur o en cualquier otro país. Entonces, no sustituye la educación presencial. Por ejemplo, un joven que necesita socializar, es importante que vaya a la universidad, una universidad presencial, pero otro joven que tiene familia, que no puede ir a la universidad, ya sea por tiempo o por distancia, pues la educación en línea es una ventaja. Normalmente la educación totalmente en línea es asíncrona. ¿Qué significa asincronicidad? Sencillamente que yo puedo participar en las lecciones, en las discusiones, en el tiempo que me sea cómodo. No tengo un horario. No tengo yo me pongo el horario. Mi horario. Yo me pongo las horas de estudio. Y el sitio también lo escojo. Puede ser mi casa, puede ser un cafenet, puede ser en horas de almuerzo en la oficina, en cualquier sitio y a cualquier hora. Si a mí me gusta trabajar y estudiar de madrugada, así lo puedo hacer. Y el profesor también puede responder y comunicarse con el estudiante en tiempos distintos, asíncronamente, con los estudiantes, responder las preguntas, las dudas que tengan. Si en algún momento se requiere, por alguna razón importante, necesaria, comunicarse con un grupo de estudiantes, lo puede hacer a través también de herramientas. Claro, eso sí tiene que ser síncrono a una hora específica, de cualquier sitio, pero sí a una hora específica. Por ejemplo, horarios de oficina que el profesor pone, el profesor puede decir: yo me puedo ver con ustedes lunes, miércoles y viernes a las 13 horas, por ejemplo. El estudiante que necesita se comunica a través de una herramienta de la plataforma en ese horario para hacer consultas al profesor. También puede el profesor, si ve que hay una serie de preguntas comunes, de dudas comunes en los participantes, decir: bueno, a tal hora, tal día, voy a tener una videoconferencia en vivo con los participantes, con los estudiantes, para responder las preguntas que he acumulado o nuevas que puedan haber. Básicamente esto es. Y hay muchas otras modalidades. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas? Bueno,
porque eso es importante conocer. Sí. Debe tener también sus limitaciones. ¿Qué puedo estudiar y qué no? Porque puedo estudiar todo virtualmente. Una muy buena pregunta y no muy fácil de contestar, pero por supuesto tiene respuestas. Las ventajas, bueno, son varias. Sin horario flexible, lugar flexible, la plataforma, como tiene muchos recursos, pudiera ofrecer al participante, al estudiante, al alumno, más recursos que en un aula virtual, que en un aula presencial. ¿Qué tenemos en un aula presencial? Muy bien, tenemos al profesor que puede dinamizar la clase, pero a veces muchos profesores son un poco pasivos, lo que hacen es hablar. Yo he tenido profesores que escriben todo en la pizarra, claro, hace tiempo, para nosotros los estudiantes tomar apuntes. Y yo, ¿qué era lo que hacía? Estudiaba en las bibliotecas. Entonces, un aula virtual puede tener innumerables recursos para que el diseñador del módulo de aprendizaje los utilice. Y entonces puede ser una clase más motivadora, enriquecedora por el número de recursos utilizados. Ya voy a hablar de las desventajas, pero quiero recordar que existen más de 300 estudios de investigación a nivel mundial donde se demuestra que la educación en línea, virtual, no presencial, da excelentes resultados, como también la clase presencial, siempre y cuando las dos sean de excelencia. Si una clase presencial es de calidad y excelencia y una en línea virtual es de calidad y excelencia, las dos van a producir exactamente los mismos resultados una vez evaluados los estudiantes según los objetivos de la clase. Esto es muy importante. Incluso en algunos casos los módulos o clases en línea no presenciales han dado en algunos casos mejores resultados que excelentes clases presenciales. Desventajas. Uno cree, algunas de estas desventajas son creencias. Uno cree que el pobre estudiante está en la solitud del ciberespacio, en la soledad. Pero no es así, porque en la plataforma, en el gestor de cursos en línea, hay una cantidad de recursos donde los estudiantes están interconectados. Puede ser a distinta hora, porque es asíncrona, pero están muy interconectados. También hay trabajos en grupos. Hay grupos que se forman individualmente para que trabajen ellos exclusivamente solos o para que posteriormente otros grupos puedan verificar cuál fue la discusión del grupo 1, del grupo 2, etc. Entonces hay mucha interactividad. Entonces uno cree que el estudiante está solo, no necesariamente. También hay aplicaciones que identifican a estudiantes que están en una zona físicamente cercana. ¿Para qué? Para que si un fin de semana desean conocerse, pueden ir a un café, a la cafetería de la Universidad Católica de Cuenca o a cualquier otro café, a verse y a socializar personalmente. Entonces hay una cantidad de recursos que promueven la socialización del participante. Ahora, para ser estudiante en línea, para ser estudiante virtual, es importante dos cosas básicas. Hay muchas, pero dos cosas. Una, motivación. Yo soy un estudiante adulto, estoy motivado a realizar esta carrera y voy a estudiarla en línea. Entonces, motivación es algo importante. Y por supuesto, disciplina.
Ese es un valor agregado que la educación a distancia fomenta en uno, la disciplina. Yo voy a estudiar a tal hora, siempre, o me busco 2 horarios al día. Hay módulos o cursos en la educación en línea dependiendo del nivel, ya sea académico, de capacitación, etcétera, que puede requerir 1 hora diaria por parte del estudiante, del participante, para poder lograr los objetivos de estudio. Entonces, ¿qué otra desventaja? La verdad que como yo estoy inmerso en esto, no veo muchas desventajas, más bien veo ventajas. Ahora, si usted es un estudiante que le gusta y tiene tiempo y tiene también los recursos, porque una educación es normalmente más costosa que una educación en línea, y deseo ir a clases, ver al profesor, a veces un profesor sumamente interesante porque los hay y otras veces no, pues me inscribo presencialmente, pero si no, lo hago en línea. Y la Universidad Católica de Cuenca tiene el beneficio que también ofrece carreras en línea. Por ejemplo, a distancia, como la llamamos, o no presenciales. Por ejemplo, Derecho es una. Psicología clínica es una, otra es administración, y hay otras cuantas más como contabilidad y auditoría. Hasta tenemos en el convenio con el convento de San Francisco de Quito filosofía y teología, que está respaldada por Roma. Entonces hay muchas posibilidades. Así es, todas estas carreras, bueno, están dentro del proceso que se había empezado anteriormente, ¿no? Que entiendo que tienen que transformarse, tienen que avanzar, tienen que diseñarse a fin de poder entrar, bien sea en el nuevo proceso de la virtualidad, o bien sea dentro del concepto de la educación semipresencial. En este momento no hay matrículas para esas carreras, ¿no? Así es. Y por ejemplo, psicología clínica, como está dentro del área de salud, ya no puede seguir ofreciendo. O sea, con los estudiantes que están, entiendo, ya en los cursos altos, ya terminan y no se puede ofertar más. Se pudiera ofertar a lo mejor psicopedagogía, psicología educativa, que puede ser que sea una carrera que se diseñe. De todas maneras, el resto de las carreras se diseñarán de nuevo. Y a eso vamos a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué se puede ofertar y qué no? Ya. Que ahí también vienen las ventajas y las desventajas. Claro. No puedo ofertar lo que es salud. Por supuesto. Pudiera ofertar ciertas carreras de ingeniería en forma semipresencial. Por ejemplo, si hay laboratorios, aunque hay... Tendría que haber laboratorios en todo lado. Claro, aunque hay laboratorios que simulan ciertos procesos virtualmente, no todo es posible. En mecánica, por ejemplo, no, pero toda la parte conceptual. Lo que es lo social, ¿no? Lo que es social, ciencias sociales sí, ¿no es cierto? Lo social, eso sí, no hay ningún problema. Podemos ofertar... Lo técnico tiene sus limitaciones por los laboratorios, y lo de salud también por... Lo de salud, también tiene sus limitaciones. No se puede ofertar. Así es. Ahora hay una modalidad supuestamente nueva, aunque realmente hace décadas se estuvo utilizando, que hablan de la modalidad de la clase invertida. La clase invertida. Sí, estuvo aquí Pablo contándonos. Vuelve a surgir, pero realmente no es nueva, porque yo la he practicado hace décadas, donde a través... Claro, en ese tiempo la tecnología no apoyaba mucho, ahora apoya mucho más. Yo, profesor, deseo que toda la parte de texto, toda la parte escrita, incluso la parte de preparación para mi clase presencial, esté en un aula virtual.
Y cuando mis alumnos vienen a mi clase, yo no quiero repetirles lo que están en los textos, lo que está en mis apuntes, porque eso ya lo leyeron. Yo quiero que vengan a mi clase a trabajar, a discutir, a no estar de acuerdo conmigo. Porque recordemos que nosotros, los docentes de posgrado, estamos trabajando con profesionales. Profesionales que en algunos temas pueden saber más que uno. Claro. Y el profesor no se va a asustar ni a decirles callen, sino no, más bien, muy bien, tú esto que sabes más que yo, dánoslo, ofrécenos a mí y a nuestros colegas. Entonces, y también trabajar con la idea de que el error puede enseñarnos. De hecho, el error enseña. Siempre enseña. ¿Ah? El error siempre enseña. Siempre enseña, claro. En la vida. Y un curso de maestría también hace parte de la vida. Por eso estamos aquí. El error es un aprendizaje. En general no debemos, entre comillas, castigar porque alguien se equivoca. Más bien, aprovechar para que eso sea un acto de aprendizaje para uno, docente, y para el participante, para el estudiante de posgrado y también de pregrado. Son ya adultos, tienen inquietudes. Es importante. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación disruptiva? No sé si ha oído ese término de educación disruptiva. Bueno, ¿tiene algo que ver el aula invertida con la educación disruptiva o nada que ver? No tiene, según mi experiencia, no tiene nada que ver. Yo asistí a una reunión, a un pequeño congreso ofrecido por una empresa y asistí acá en Cuenca. El tema era la clase disruptiva y hubo muchos modelos de clases disruptivas en varios países. Suecia, Noruega, donde hay mucho dinero, muchos recursos económicos. Y muy bien, ahí yo veía ambientes espectaculares que parecían hoteles de 5 estrellas o más si existieran. Pero ese tipo de clase disruptiva, que ahora voy a tratar de dar algunos ejemplos, también los hemos tenido en el Ecuador, porque a ese pequeño congreso también hubo presentaciones de escuelas y colegios ecuatorianos, que es en definitiva una clase disruptiva, ir un poco, romper un poco con el patrón normal del profesor sentado o parado en un pedestal y hablándole a los estudiantes. Entonces es un poco romper con eso. Pero esa ruptura se está haciendo desde hace tiempo. Entonces, para mí la clase disruptiva no es una novedad. Para mí, Giancarlo. Entonces, en las escuelas con los niños, cuando la maestra los sienta alrededor para que conversen de algo, esa es una clase disruptiva. Y eso existe desde hace bastante tiempo. Recordemos también que hace 100 años, estamos en el 2018, en 1918, en Argentina, en Córdoba, hubo toda una protesta estudiantil. A los estudiantes los encarcelaron, pero después eso fomentó como querer darle un nuevo enfoque a la educación. Pero yo creo que todavía seguimos igual. Recordemos que también, si no me equivoco, en 1914, Frederick, el autor de los exámenes
por selección múltiple los creó ya hace más de un siglo y dijo, por favor, mejoren esto. Pero sin embargo, seguimos utilizando de igual forma. Muy interesante, ¿no? Todo el tema esto de la educación disruptiva, del aula invertida, de la educación virtual. Bueno, son temas que hoy están en boga, ¿no? Y es, yo diría, la manera de enseñar y aprender, o de aprender y enseñar, que este nuevo milenio, este siglo XXI, nos pone como reto. Pensar que para el año 2050 vamos a seguir teniendo aulas de clase con estudiantes que van a sentarse 5 horas al día, 5 días a la semana, 10 meses al año, 5 años, como que parecería que no es algo tan que va a suceder. Parecería así que va a ser lo contrario, que las aulas de alguna manera se van a despoblar de eso y va a entrarse a este proceso de virtualidad. Pero sobre este y otros temas conversaremos con Giancarlo De Agostini al volver de este corte. Si es que no se vayan, queridos amigos, estamos conversando con el gran Giancarlo De Agostini, un experto en el tema de la educación virtual, un apasionado de la tecnología y un caballero que tiene mucho por comentarnos sobre su experiencia en el asunto de la educación virtual. Ya venimos, queridos amigos. Disfrutando mucho de esta conversación. Yo estoy en compañía del gran Giancarlo De Agostini. Me agrada mucho esta conversación. ¿Cómo se siente, Giancarlo? Yo me siento contigo siempre de maravilla. Conversamos de todo, comemos pizza, nos tomamos una cervecita nada más. ¿Ya? Siempre me he sentido muy bien contigo. ¿Qué y ahora, ¿qué es de Gisela? Maravilla. ¿Cómo está ella? ¿Perdón? ¿Qué es de Gisela? ¿Cómo está ella? Bueno, Gisela, mi esposa, está muy bien. Está en la casa resolviendo algunos problemas de filtraciones que ha tenido el apartamento, aunque no es responsabilidad nuestra, sino de la persona que vivía arriba, pero está un poco con esos problemas. Está muy bien. Gisela es mi esposa, mi compañera, ya desde hace un par de años. Yo creo que es el premio de mi vida para estos últimos años, porque yo ya tengo una edad avanzada, parezca o no parezca. Bueno, eso es lo que piensa usted. Eso es lo que piensa usted. Bueno, eso déjenos que juzguemos. Bueno, yo nosotros, me siento ¿no? joven. Eso déjenos juzgar a nosotros. Yo me siento joven. ¿No? ¿Y por qué? Desde que desde siempre, y sobre todo desde que empecé a trabajar a los 25 años en la universidad, hasta ahora siempre he trabajado con jóvenes. Contigo, que eres joven. Bueno, no tanto yo, pero vamos por ahí, Vamos por ahí, sí. Pero yo sí tengo más edad que tú. Un poquito, hace unos meses más. Sí. Pero, como siempre he trabajado con jóvenes, me siento joven. Y bueno, gracias a Dios, tengo salud, me muevo bien. El sábado, por cierto, estuve en una casa llena de familia cuencana. ¿Por qué? Porque usted es amigo de Lucho Tonón, pues. Es muy amigo de Lucho Tonón. Ah, ya, de Lucho Tonón, claro. Siempre yo conocí a Cuenca gracias a Lucho Tonón. ¿Cómo está él? El famoso Lucho Tonón, que ha sido decano de química en 2 universidades importantes de Cuenca. No, él ha estado en tanto la organismos estatal, de dirección de como la educación la superior y todo, claro. Profesor de química pura, claro que sí. Y ha tenido varios cargos, ha sido interventor de universidades en la década, pues que hubo universidades no de mucho prestigio, que lo que hacían era un poco ganar dinero, digámoslo así. Entonces ha sido interventor. Él está muy bien, muy bien. Qué bueno. Saludos mucho a Lucho. Tiene su enfermedad de diabetes, pero se cuida. Está bien, le mandaré saludos tuyos. Por cierto, por favor. Esta semana tiene una cita con el rector. A lo mejor nos encontramos. Qué bueno. Sí, sería importante. Qué bueno, nos hablaba un poco de usted para... Entonces, el sábado estuve brevemente en la casa de un joven que trabajó conmigo en el IEN, en el
Instituto de Altos Estudios Nacionales y obtuvo su maestría. Entonces me invitó a la casa toda la familia cuencana, muy agradable, y me sorprendió que me hable a mí, me converse delante de otras personas cuánto me estima. Y las palabras que dijo, no las voy a repetir aquí, me llenó de emoción realmente. Satisfacción, qué bueno. Es que se Y merece allí eso y más estuvo usted. el doctor Treyes, director de Talento Humano de Diego. la Católica. Él estuvo aquí Diego, el día viernes, Diego. Sí, estuvo acá. El sábado pues estuvimos con él también, porque está relacionado con Diego es una muy buena persona la familia. también. Sí. Él está haciendo un buen trabajo en el tema administrativo en la universidad, en el asunto de talento humano. Pero bueno, usted, su vinculación a la universidad, ¿cuál es su reto? ¿Qué ofrece? Bueno, ¿Qué ofrece a la universidad? La Universidad Católica de Cuenca es un gran reto, por eso acepté trabajar con ustedes en la Católica. La educación a distancia en estos momentos es fuertemente a través de videoconferencias. Por supuesto, también está apoyada en la plataforma que la universidad tiene, la plataforma Moodle, que es excelente a nivel internacional. Entonces la universidad tiene una muy buena plataforma, pero el rector me puso un reto. Quiero que transforme 180 grados la educación a distancia, no presencial, en línea, en la universidad. Entonces eso es un gran reto. Hay bastante trabajo. Yo prácticamente en estos momentos, a pesar de que tengo el apoyo de los centros o sedes de apoyo, tanto en Quito, Tena y Zamora, y por supuesto Cuenca, pero necesitamos ampliar el grupo de trabajo. Este también es un gran reto y por supuesto hacer grandes cambios en la educación en línea en beneficio de la calidad y en beneficio de los estudiantes. Qué bien, ¿no? Importante, un reto importante. Hay mucho que hacer. No describo todas las tareas que hay que hacer porque son bastantes. Estoy trabajando en una planificación de mejoras y de reforma de la educación en línea a distancia. Y también tengo un compañero que el rector puso para trabajar conmigo, el doctor Germán Vélez, de Derecho. Germán, sí, le ubico a Germán. Claro. En Derecho, sobre todo, está solucionando todo lo que es en la carrera de Derecho, las prácticas preprofesionales que son importantes para que el estudiante cumpla, ¿no? Claro. Se gradúe y obtenga su título. Ese también fue un gran reto que Germán lo está solucionando. Qué bueno, en buena hora. Oye, ¿qué es de nuestro común amigo Marco Yamba? ¿Cómo está él? Bueno, Marco Yamba, que lo hemos conocido y nos ha hecho excelentes trabajos hasta en forma gratuita. No, es que él es... Porque él es una persona que... Bueno, a él Dios le dio ese don de la tecnología también. Tiene una facilidad para solucionar temas tecnológicos. Él trabajó conmigo también en el IAEN. Yo he querido traerlo acá a la Universidad Católica de Cuenca para darle ese vuelco también, que me apoye en ese vuelco de 180 grados. Pero creo que será para el próximo año por las situaciones económicas, presupuestarias. La dirección o la Coordinación General de Estudios No Presenciales pues necesita para el próximo año crear un POA, Claro, el plan operativo, sí. Pero tienen que armar su estudio, ver cámaras, ver gente, tienen que realmente para realizar un excelente trabajo es necesario tener un pequeño estudio de grabación, tanto de audio como de video, entre otros recursos tecnológicos. Hacia allá vamos. Tiene que ser, claro que sí, así es parte del proceso. Bien, pues estamos llegando a la hora, ¿no? Me parece que estamos ya con el tiempo. Hoy no tenemos a Fernando, porque Fernando nos sabe sacar un letrero que dice, a ver, tiene 3 minutos. Después dice, ya es tiempo, ya cállese, ya. ¿Y cómo vamos con el tiempo? Estamos ya justo, sí. Si no, conversamos de otras cosas. No, la próxima, porque ya me están diciendo que es hora, ¿no? Yo
quiero agradecerle, Giancarlo, por habernos acompañado el día de hoy. Quiero comprometerle a que nos visite en otra ocasión también. Ya conoce el camino, ya sabe el horario. ¿Puedo terminar con una definición mía de educación en línea que envuelve a muchas cosas? Somos todo oídos. La leo porque es un poquito larga, pero la publiqué en una revista hace algunos años. La educación a distancia en línea o aprendizaje en línea, e-learning, es un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, basado en trabajos colectivos e individuales, esencialmente con actividades motivadoras y participativas de todos los actores, estudiantes y profesores, asíncronas, en cualquier momento pueden suceder, mediado por las nuevas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, con apoyo de recursos interactivos, esencialmente en entornos abiertos, síncronos y asíncronos, con contenidos multimedia, para así crear, y esto es muy importante, una comunidad de aprendizaje que genera compromiso y conocimiento constructivamente. Muchas gracias, Giancarlo. Realmente una definición muy interesante. Pues no tengo tiempo para más. Gracias, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias.